Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy estamos en la segunda clase de predicación o Biblia y predicación, donde estaremos discutiendo a tres autores importantes que tratan acerca de lo que es la predicación. El primero es Orlando Costas, y Orlando Costas dice que la predicación es muy importante porque la predicación para él es lo que llamamos un acto teológico, un acto no solamente teológico, sino dinámico y transformador. Dice que es un evento dinámico con Dios como el protagonista. Costas ve la predicación no como un discurso humano formal, sino como un verdadero encuentro vivo donde, cita directa, el Dios viviente, el Dios redentor, produce su acto de redención en un encuentro viviente entre Él y los que escuchan a través del predicador. En otras palabras, predicar es formar parte de un evento espiritual que tiene su origen divino. Es un evento dinámico con Dios como el protagonista. En segundo lugar, Costas dice que el carácter de la predicación, las dimensiones de la predicación son múltiples. Según Costas, la predicación es rica y compleja y cita 6, 7, 8 diferentes, eh, diríamos, caracteres de la predicación. Por ejemplo, dice que eh, toda predicación tiene un elemento teologal. Parte del amor divino se fundamenta en lo que Dios ha revelado y tiene por fin llevar al creyente al conocimiento de Dios. Segundo, tiene una dimensión cristológica. Cristo es el centro del mensaje y la experiencia del predicador debe reflejar una conexión real con Él. Piensen eso, ¿eh? En tercer lugar, es evangélico, porque comunica la obra salvadora de Dios en Cristo, buscando siempre una respuesta de fe. Es importante entender este mensaje evangélico, la obra salvadora de Dios en Cristo. Es también antropológico, porque atiende al receptor y la manera de presentar el mensaje debe considerar quién es la audiencia y cómo impactarla. Es trágico que a veces no nos damos cuenta la importancia que nos escuchen cuando estamos hablando y que no podemos simplemente hablar pensando que los receptores nos van a prestar atención. Tenemos que hacer lo posible para atender al receptor, presentar el mensaje de tal manera que el que está escuchando es impactado porque hemos pensado y hemos tenido en cuenta el elemento o la dimensión antropológica. También es eclesial, porque se da dentro del contexto de la iglesia. Bien lo dijo Cipriano, no hay salvación fuera de la iglesia o fuera de la iglesia no hay salvación, porque es desde la iglesia, desde la plataforma de la iglesia que se predica el evangelio. Y es así como uno fortalece la identidad, la misión y la conciencia de su ser pueblo de Dios, porque de ahí se predica dentro del contexto de la iglesia. No dije de la iglesia denominacional, dije de la iglesia. Después es escatológico, porque la predicación está orientada hacia los últimos tiempos. Invitamos a que se tomen decisiones ante la salvación o la condena. Se pide a la persona que se dé cuenta que estos son los últimos días, ya sea del planeta como los últimos días de la vida de aquel que está escuchando. En el siguiente lugar es persuasivo, porque el mensaje busca mover al oyente a una entrega total a Cristo. Está en nosotros que predicamos de hacerle sentido
al mensaje, para que el oyente logre una entrega total a Cristo, donde actitudes van a ser transformadas y también las creencias van a ser reformateadas. En penúltimo lugar, Orlando dice que una de las múltiples dimensiones de la predicación es espiritual. Bueno, es eficaz solo con la intervención del Espíritu Santo. Porque si no hay una oración detrás de la predicación, hay problemas serios. Porque la oración del predicador es esencial, que descansa en el poder del Espíritu Santo, que él solo puede traer convicción al corazón. No, nadie viene a Cristo escuchando a Shakespeare, pero venimos a Cristo cuando predicamos un mensaje de salvación impulsado con la intervención del Espíritu Santo. Y luego el último punto que sugiere Costa sobre las múltiples dimensiones de la predicación es simplemente esto, que toda predicación tiene un elemento litúrgico, porque no es solo un elemento más de culto, sino es el mensaje que inspira, dirige, unifica el servicio de adoración. Sin estas dimensiones no estamos haciendo un trabajo adecuado. También Costas dice en su libro Comunicación por medio de la predicación que Costas ve la predicación como un proceso que involucra cuatro componentes fundamentales. Y esto lo vamos a ver también en Hendricks y lo vamos a ver en Arrastía, que vamos a tratar de incluirlos en esta charla. Primero, el sermón, o sea, el mensaje. El segundo componente es el predicador, el que está comunicando. Tercero es la congregación, o sea, el receptor. Y el cuarto es la ocasión, o sea, el contexto. Porque este enfoque muestra que predicar no es solo hablar, sino comunicar con eficacia, teniendo en cuenta a quién se dirige, el contenido y el contexto que lo acoge. La predicación es un proceso de comunicación integral. Entonces, en síntesis, Orlando Costas describe la predicación como un acto divino donde Dios habla y transforma a través del predicador. Segundo, una experiencia multifacética con dimensiones teológicas, espirituales, eclesiales y personales. Y tercero, es una actividad comunicativa que requiere un entendimiento profundo del mensaje, un entendimiento del predicador, de los oyentes y del contexto en donde el predicador está influyendo. Bueno, Orlando Costas es increíble. Uno de los grandes líderes que nos ha ayudado muchísimo a generaciones de cómo predicar mejor. Quien tampoco se queda atrás es Cecilio Arrastía. Cecilio Arrastía escribe un libro, Teoría y Práctica de la Predicación. Y el resumen que él tiene es bastante especial. Y hay ciertas partes que dice Arrastea que también dice, por supuesto, Costas, pero es la manera en que aprendemos la importancia de ciertos conceptos que son repetidos por estos grandes titanes de la fe. Tres cosas, dice Arrastea. Primero, que la predicación es una fusión de teoría y práctica del púlpito. En su obra ya mencionada, Teoría y Práctica de la Predicación, Arrastía presenta la predicación como un proceso que combina herramientas teóricas con la experiencia práctica. Esto es tan importante, hermanos, tan importante. Su propósito es guiar al predicador en cómo preparar y comunicar un mensaje bíblico que sea relevante y significativo para la congregación contemporánea hispanoparlante. En otras palabras, tenemos que tener o hacer sentido, tenemos que tener un mensaje relevante
un mensaje significativo que aquellos que lo escuchan dicen, esto es para mí. Entonces, lo primero es una fusión de teoría y práctica del púlpito. Segundo, una metodología clara para organizar sermones. Porque Arrestía no solamente habla de herramientas retóricas, sino que también establece pautas organizativas para estructurar sermones con eficacia. Y así aseguro que cada homilía tenga una base sólida y un flujo claro. Y yo quiero que, si ustedes tienen interés para descubrir esa metodología, obtengan ese libro, Teoría y Práctica de la Predicación. Es demasiado vasto para que yo lo traiga aquí en este momento, pero vale la pena conseguir el libro y leer Teoría y Práctica de la Predicación. Entonces, el primer punto de Arrastía es una fusión de teoría y práctica del púlpito. Segunda, una metodología clara para organizar sermones. Y tercero, que similar a lo que acaba de decir, es conectar el texto bíblico con la realidad del oyente. Un énfasis relevante en la obra de Arrastía es la necesidad de vincular el texto sagrado al contexto vivencial actual del oyente, porque para él la predicación debe trascender lo abstracto y volverse auténticamente contextual. No es suficiente conocer el griego o el hebreo o el arameo, sino tenemos que trascender lo abstracto y volver auténticamente al contexto, hablar al corazón del oyente en su realidad concreta. Increíble. Bueno, eh, podríamos decir más, quizás simplemente digo que en este último punto que el predicador debe conocer el contexto vital de la congregación, sus luchas, sus dudas, esperanzas, heridas. Uno conecta el texto bíblico con la realidad del oyente cuando el sermón se convierte en un espacio de diálogo entre el mensaje bíblico y la realidad concreta del oyente. Y estas conexiones no diluyen la palabra en meras anécdotas, al contrario, la hace encarnada, viva, profética, capaz de iluminar la vida presente y orientar la acción cristiana en el mundo. Hendrickson es el tercer autor que estoy seguro están leyendo. El libro es Interpretación Bíblica. Y lo que Hendricks presenta es un método sencillo pero profundo de cómo acercarse a la escritura en 3 pasos. Muy conocido en muchas partes, pero aquí van. Primero es observación, después es interpretación y después es aplicación. El primero es observación. ¿Qué dice el texto? Este primer paso es mirar con atención al texto bíblico. ¿Por qué? Porque ahí descubrimos lo que realmente está allí, sin aún intentar explicar o aplicarlo. Se trata de ser un detective espiritual. ¿Qué dice el texto? Para eso, 4 cosas. Primero, atender a los detalles. Palabras, repeticiones, contrastes, personajes, lugares, tiempos verbales, conexiones lógicas. Esos son los detalles del texto. Importantísimo. En la observación hay que atender a los detalles. Segundo, hay que hacer preguntas básicas. El quién, el qué, el cuándo, dónde, cómo, por qué. ¿Se acuerdan de todo eso? Esas son las preguntas básicas cuando hacemos la observación del texto. En tercer lugar, hay que notar el género literario, porque hay que distinguir entre narración, poesía, profecía, carta, evangelio. Muy importante. Y como último punto, primero es atender los detalles, segundo, hacer preguntas básicas, tercero, notar el género literario y cuarto, observar la estructura, las divisiones naturales, énfasis del autor y transiciones. Y a veces los capítulos no están bien escritos en cuanto a la estructura.
A veces termina un capítulo y sigue el pensamiento en el próximo. Así que hay que observar la estructura, la manera en que las estructuras se dividen en forma natural y cuál es el énfasis del autor y las transiciones. Um, Hendricks nos subraya que hay muchas lecturas superficiales y estas lecturas fracasan porque el lector no mira suficiente. La observación es disciplina. Segundo es paciencia. Y tercero es curiosidad. En segundo lugar, tenemos la interpretación. Primero es observación, segundo interpretación. La observación es qué dice el texto. La interpretación es qué significa el texto. Aquí es donde se busca entender el mensaje central que el autor bíblico quiso comunicar bajo la inspiración del Espíritu Santo. La interpretación responde al por qué detrás del observado. Y aquí tenemos 4 puntos. Primero, analizar el contexto inmediato, los versículos antes y después, observar el contexto histórico-cultural, las costumbres, el trasfondo político, religioso, social, y también el contenido bíblico más amplio. ¿Qué dice la Biblia en conjunto sobre el tema? Ese es el contexto. Y en segundo lugar, identificar la intención del autor. ¿Qué verdad, qué enseñanza, qué exhortación está transmitiendo? Tercer lugar es usar herramientas, comentarios bíblicos, diccionarios, concordancias, pero siempre partiendo de la propia observación. Y el último punto es evitar el subjetivismo. No se trata de qué me parece, sino de qué quiso decir el texto en su tiempo y contexto original. Hendricks insiste que solo hay una interpretación correcta, la que corresponde a la intención del autor, aunque puede haber muchas aplicaciones. Muy importante. Recuerdo cuando yo estaba haciendo este trabajo de hormiga, que decía, y no voy a tener tiempo para hacer nada más. Por lo general, un mensaje bien procesado, bien hecho, toma entre 15 a 20 horas semanales. Y hoy en día, en el día de McDonald's y el día de In-N-Out Hamburgers, Tacos Express, esto nos parece una tarea obsesiva, pero no es. Bueno, dijimos que eran tres aspectos, ¿verdad? El primero es observación, qué dice el texto. Segundo es interpretación, qué significa el texto. Y en tercer lugar, es la aplicación. ¿Qué significa para mí o para nosotros hoy este texto? Este es el paso final. La palabra de Dios nos lleva a una vida concreta y aquí la Biblia se convierte en una guía práctica, una guía transformadora. Preguntar por el principio eterno. ¿Qué verdad permanece vigente para todo creyente en todo tiempo? Eso es una de las maneras en que podemos aplicar el texto. ¿Qué significa para mí? También, en segundo lugar, es discernir áreas del impacto. Por ejemplo, personal, cambios en mi carácter, en mi pensamiento, en mis decisiones. Segundo, comunitario, ¿cómo afecta esto que acabo yo de descubrir en mi observación, en mi interpretación, cómo afecta a la iglesia, cómo afecta a la familia, cómo afecta a la sociedad? Entonces, es personal, es comunitario y tercero, es espiritual. ¿Cómo me llama a confiar más en Dios? ¿Cómo me llama a vivir en mayor obediencia? Entonces, cuando hablamos de la aplicación, ¿qué significa para mí? Hay dos cosas: preguntar por el principio eterno, discernir áreas de impacto y, en tercer lugar, concretar la aplicación. No solo un sentimiento, sino un paso práctico. Por ejemplo, no basta leer amad a vuestros enemigos. La aplicación es oraré esta semana por X persona
con la que tengo conflicto. Y el consejo de Hendrickson aquí, él resalta que la Biblia no fue dada solo para información, sino para transformación. La aplicación es que el que cierra el círculo de la palabra al corazón y del corazón a la acción. Entonces, en resumen, tenemos observación, mirar con atención al texto, qué dice, interpretación, descubrir su significado, qué quiere decir, y en último lugar, esa aplicación, vivirlo en el presente, qué debo hacer. Este es un método sencillo, pero se ha usado ampliamente en la enseñanza bíblica porque pone al estudiante en contacto directo con la escritura, invitando a la obediencia práctica y a un discipulado transformador. En clase lo que hicimos fue tomar el capítulo 1 de Santiago y lo trabajamos con el método que acabamos de mencionar de Hendricks, observación, interpretación y aplicación. Y brevemente, permítame decirles lo que encontramos. Cuando leemos Santiago capítulo 1, con ojos del detective bíblico, notamos por lo menos cuatro diferentes aspectos. Primero, notamos lo que se llaman palabras claves repetidas. En el verso 2, 12 y 14 aparece la palabra prueba o tentación. Luego, en el versículo 18, 21 al 23 aparece la palabra palabra clave, ¿no? Y el verso 22 al 25 es la palabra hacer. Entonces, la palabra clave repetida es prueba, tentación, palabra y hacer. Cuando notamos estas palabras, nos lleva a los temas principales en la estructura del capítulo. Versos 2 al 12, las pruebas y cómo enfrentarlas con gozo y fe. Versos 13 al 18, la tentación y su origen en los propios deseos. Y versos 19 al 27, la importancia de recibir y practicar la palabra. Entonces tenemos palabras claves repetidas, temas principales en la estructura, y hay dos cosas más, son los contrastes. Dice oír versus hacer. Luego, verso 22, versos 5 al 8 es la sabiduría de Dios versus la duda del hombre. Verso 14 a 18, deseos que producen muerte versus la palabra que da vida. Y hay dos imágenes vivas que encontramos, pues. Y es el que duda es como una ola de mar, esa es la imagen. Y luego el que oye y no hace es como alguien que se mira en un espejo y se olvida. Estas son las maneras en que observamos qué dice el texto. Entonces vimos palabras claves repetidas, vimos temas principales en la estructura, vimos contrastes y luego vimos imágenes vividas. Santiago escribe de manera práctica, pastoral y exhortiva. Si ahora vamos a la interpretación del capítulo, nos damos cuenta lo que el texto significa. El tema central de estos versículos del capítulo de Santiago es que la fe verdadera se manifiesta en cómo respondemos a las pruebas, resistimos la tentación y obedecemos la palabra. Ese es el tema central. El segundo es sentido de las pruebas. No son castigos de Dios, sino oportunidades para crecer en paciencia y madurez. Esos son los versículos 2 al 4. Y luego tenemos el origen de la tentación. No proviene de Dios, sino de los deseos desordenados del corazón humano. Versos 13 al 15. Y luego está la palabra como semilla de vida. Dios engendra a su pueblo por medio de la palabra de verdad. Verso 18. Después vemos fe activa. No basta escuchar, la fe genuina produce acción. Verso 22 al 25. Y luego trata sobre la religión auténtica. Se mide por el cuidado del vulnerable y la pureza personal. Verso 27. Henry aquí nos hace recordar que el mensaje principal es que la verdadera fe se demuestra en la práctica, perseverancia en las pruebas, resistencia al pecado y obediencia a la palabra. Estamos diciendo mucho, ¿verdad? Pero bueno, tienen ustedes la oportunidad de escuchar este video que les puede ayudar.
Bueno, ¿cuál es la aplicación? La aplicación es el último punto de los tres que estamos mostrando en este día. O sea, ¿qué significa para mí o para nosotros hoy? Y hay tres diferentes niveles: el personal, el comunitario y el concreto y práctico. En el personal, decimos que en mis pruebas actuales las vivo con gozo, confiando en que Dios está formando paciencia y carácter en mí. En personal, estoy culpando a Dios de tentaciones que en realidad surgen de mis propios deseos. Y el último punto, ¿soy un oidor olvidadizo o alguien que pone en práctica la palabra? Eso es lo personal. Después, el aspecto comunitario, verso 27. ¿Nuestra iglesia mide la fe sobre solo en ritos o también en el cuidado de huérfanos, viudas y marginados? En el aspecto comunitario también estamos cultivando una cultura de obediencia práctica a la palabra en lugar de un mero conocimiento, porque algunos creen porque saben doctrina ya la tienen hecha, pero hay que practicar la doctrina. Y eso es lo difícil para muchos. Entonces, aplicación personal, aplicación comunitaria y luego la aplicación de concreto y práctico. Entonces, hay que decir, esta semana, al enfrentar una dificultad, elegiré orar primero pidiendo sabiduría, el verso 5, en vez de reaccionar con queja. Segundo, identificaré una acción específica de servicio a alguien en necesidad, verso 27. Y me propondré a memorizar Santiago 1:22 como recordatorio. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, Hendrickson nos dice que la aplicación nos lleva de la teoría a la vida diaria. Fe práctica en medio de pruebas, tentaciones y obediencia real. Muy bien, yo creo que hasta aquí llegamos. Dios les bendiga, Dios les ayude. Por cualquier cosa, no fallen en mandarme un correo electrónico donde ustedes saben, esone@apu.edu. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego.